Dice acá, buenas. Vamos a tocar tres temas que son bastante frecuentes, pedidos de resonancias. Eh, Así que bueno, no nos vamos a dilatar y se van agregando todos cuando van llegando. Vamos a hablar de tres patologías que son bastante particulares de estudio por resonancia, como son las miocarditis, las enfermedades del pericardio y todo lo relacionado a las masas cardíacas, ¿sí? Eh, bueno, entonces, para empezar a hablar de miocarditis, tenemos que saber que es una, como su nombre lo indica, una inflamación del corazón, algo bastante sencillo de traducir por semántica, pero que tenemos que ver distintas lentes, con distintas lentes tenemos que ver distintos procesos, como son el edema, la hiperemia, que es la hipervascularización. Tenemos que hacer como una correlación a una artritis traumática, por ejemplo. Yo me golpeo el codo y tengo hinchazón en el codo y eso me va a dar edema. Voy a tener todo el codo rojo y eso va a ser hipervascularización. Y voy a tener, según el grado de inflamación que tenga, necrosis, fibrosis, y eso me va a la larga también dar células muertas que me queden en el tejido inflamado, ¿sí? Pero en la miocarditis, además de ver esto, tenemos que ver alteraciones de la motilidad que se van a ver asociadas a la presencia de edema y necrosis, fibrosis, y tenemos que ver la presencia del derrame pericárdico que puede acompañar hasta en un 30% de los casos a las miocarditis. Eh, el edema lo vamos a ver con la secuencia de T2-STIR, que vimos que es particularmente sensible a la presencia de líquido. Eh, y ahí, bueno, tenemos una imagen donde recuerdan que la sangre está anulada, el músculo se ve gris y más intenso donde tenga edema, y digamos, no es una secuencia acá, es muy linda para la foto, pero no es una secuencia que sea bastante con lujo y riqueza de detalles. Solo para saber, ¿tiene agua o no tiene agua? ¿Tiene edema o no tiene edema? En lo que es la hiperemia, la hipervascularización, lo vamos a ver con T1 pre y post contraste o con cines pre y post contraste inmediato, y eso vamos a poder ver la hipervascularización, dado que como el gadolinio altera la señal de T1, vamos a poder ver si hay un aumento desproporcionado de la intensidad de señal con el T1 o en el cine, con respecto a la situación basal, y con respecto al músculo esquelético en el caso del T1. Acá tenemos un ejemplo que ahora lo vamos a ver mejor, y acá vemos en un cine con el contraste inmediato cómo hay áreas donde se tiñe mejor o más intensamente la pared, en áreas que después va a corresponder a edema y necrosis fibrosis. La necrosis fibrosis la vamos a ver, llamémosle necrosis a lo que es agudo y fibrosis a lo que es más crónico, la vamos a ver como vimos hasta ahora con el realce tardío, sabiendo que lo que marca esto es volumen extracelular aumentado, donde se deposita el gadolinio. Sabemos que en la miocarditis tiene una distribución más subepicárdica o intramiocárdica, respetando el subendocardio. Esta es la distribución característica a nivel inferolateral basal. La motilidad, lógicamente, la vamos a ver con secuencias de cine, y podemos ver no solo la motilidad alterada, como puede no estarlo, sino también el aumento del espesor parietal, que uno a priori piensa que aumento del espesor es por hipertrofia, pero que en este caso va a deberse a la presencia del edema, que va a aumentar el espesor, miocarditis que se resuelven y se les pide una resonancia de control. Se ve que los espesores dejan de estar aumentados y vuelven a la normalidad, correlacionado con la desaparición del edema. Y el derrame lo vamos a ver en la secuencia de cine, eh, que se va a ver hiperintenso, como todo lo relacionado al líquido que ve el cine, y el T2-STIR
al igual que el edema, también vamos a ver hiperintensidad que rodea el corazón ahí por fuera de la grasa epicárdica. Acá podemos ver el derrame pericárdico en una secuencia de cine, fíjense que es más intenso que la grasa, y en un T2 STIR, fíjense la grasa anulada, se marca solo la piel, grasa subcutánea anulada, y todo esto es derrame pericárdico, ¿sí? En una vista de 4 cámaras. Somos poquitos, bueno, así que acá podemos ver en secuencias de cine la motilidad, que no parece estar comprometida. Lo que sí vemos es que hay un aumento pareciera simétrico del espesor parietal. No es tan habitual de ver así tan grueso el músculo, ¿sí? Y pasamos acá a la primera pregunta para poder habilitar las encuestas que tanta buena repercusión tuvieron la semana pasada. Si esto les parece que es grasa o derrame, ¿sí? Así que vamos, acá está. ¿Es grasa o derrame lo que rodea el corazón? Iniciar votación. Hay pocas personas, así que bueno, va a ser una encuesta rápida. Bueno, ahí queda uno que vote. Bueno, finalizamos porque veo que no votan muchos. Compartimos los resultados. Es derrame lo que estamos viendo. Dejar de compartir. Es derrame lo que estamos viendo porque dijimos que es mucho más intenso que la grasa subcutánea. Fíjense que esto es la intensidad de la grasa y esto es derrame, que es mucho más intenso. Acá no podemos ver la grasa epicárdica porque tiene poca, pero tal vez acá un poco se vea, donde están las coronarias. Recuerden siempre de buscar arterias coronarias en una vista de 4 cámaras, o acá la circunfleja en el 2 cámaras, o acá la descendente anterior, si la ven, pero acá justo no se ve. Pero bueno, en el 4 cámaras habitualmente se suele ver la coronaria derecha ahí en el surco, y todo lo que esté ahí es grasa, ¿sí? Entonces, todo lo blanco bien intenso, más intenso que la grasa, es derrame, ¿sí? En la secuencia de T2 STIR del edema, podemos correlacionar edema con realce. Cuando hagan imágenes de edema, traten de programar la misma localización del corte cuando hagan la secuencia de realce tardío, porque donde vean el edema tienen que correlacionar si en ese mismo lugar hay realce, ¿sí? El edema lo podemos ver así localizado, aunque también puede verse más difuso, ¿sí? Para contabilizar el edema y decir esto es edema y no dejo algo a medias tintas, la intensidad de una región de interés, de un ROI que marque en el edema, tiene que duplicar la intensidad del músculo esquelético. Si uso un pectoral en un eje corto, o un intercostal que use en una vista de 4 cámaras de la espalda, ahí uno usa el músculo esquelético como parámetro de referencia para saber cuál es la intensidad normal del músculo. Y si duplica la intensidad, eso lo consideramos edema. En la práctica eso no se usa, les digo la teoría, pero en la práctica eso no se usa, y es generalmente las miocarditis las vemos con edema más localizado y podemos compararlo cualitativamente con el propio músculo, es decir, esto está mucho más intenso que esto, ¿sí? Y lo mismo vemos en el realce, que comparte la misma distribución, y este es un realce más intramiocárdico. Fíjense que no es el realce del infarto que habíamos visto que era muy intenso, sino que es algo más gris tenue.
En este caso es un edema más generalizado, y fíjense que acá sí les puse una región de interés en el músculo, que tiene 500 de intensidad y este tiene 105, o sea que duplica francamente la intensidad de señal, y esto puede ser algo difuso. Así que bueno, pero en general lo vemos como algo localizado, ¿sí? Fíjense que esto es todo un T2 STIR, miren la grasa subcutánea anulada, sangre anulada, acá tenemos una magnificación de este corte, donde la hiperintensidad es subepicárdica, así inferolateral basal, y va más de afuera hacia adentro, ¿sí? Esto es mucho más intenso en el subepicardio que en el subendocardio, y eso es, y acá hay 3 islotes chiquitos, no sé si llegan a ver, de algo intramiocárdico. Eso es característico de la miocarditis y aleja que el cuadro sea producto de cardiopatía isquémica. Así que bueno, subepicardio, inferolateral basal. Acá tenemos islotes, todos son T2 STIR, ¿sí? Grasa subcutánea anulada, vayan acostumbrándose a ver esta imagen, porque las miocarditis tienen estas cosas de ser pequeños focos en la pared lateral o inferolateral, ¿sí? Siempre del subepicardio. Recuerden que esto es algo normal en el interior de la luz, en la punta, que veamos toda esta hiperintensidad por secundaria al éxtasis sanguíneo y a artefacto de estancamiento de la sangre ahí. Lo mismo acá en un 2 cámaras, realce subepicárdico, realce, hiperintensidad subepicárdica, inferior basal, inferior medio ventricular, lo mismo estos islotes de edema en un 3 cámaras, esto fíjense es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta, en un 4 cámaras, con pequeños foquitos, eso es para nada normal, tiene que ser todo regular, homogénea la pared, y sin embargo vemos focos de edema, ¿sí? En otra época, acá hay una pregunta terrible, bien, bueno, en otra época se hacía esta fórmula, que es bastante compleja como para tener un Excel, y cuando uno va procesando tiene que poner los datos, que lo que hacía básicamente el razonamiento de medir la hiperemia era: si yo inyecto gadolinio que va a alterar el T1, bueno, miro cuánto se incrementa la intensidad de señal después del gadolinio en el músculo con respecto a lo que tenía. O sea, si tenía 100 y ahora tiene 500, bueno, de 500 a 100 se incrementó 5 veces, ¿no? O 4 veces en realidad, porque 500 menos 100 es 400, y tenía 100, o sea, se aumentó 4 veces el músculo, y ver si le pasa lo mismo al músculo esquelético. Este era el músculo cardíaco, el miocardio, y ver cómo se incrementa la intensidad de señal con el músculo esquelético. Entonces, comparar posgadolinio menos pregadolinio dividido pregadolinio. Y uno hacía un cociente poniendo estos datos, y si tenía que más de 4 veces de incremento de la relación de incremento de la señal, de la intensidad de señal en el T1, eso marcaba una hipervascularización, porque ese gadolinio que se mete por los vasos, dijimos que es extracelular, esta secuencia se hace antes de los 3 minutos, de modo tal que no estamos evaluando realce tardío, porque todavía el gadolinio no se metió dentro de la célula. Solo se metió en el espacio extracelular porque está hipervascularizado, entonces va a alterar ese T1. Entonces, si lo altera mucho más al T1 del músculo cardíaco con respecto al T1 del músculo esquelético, eso era un parámetro de hiperemia. Y si el paciente tenía una polimiositis, una enfermedad del músculo en sí, sea esquelético o miocárdico, uno, como ya no podía usar el músculo esquelético como parámetro de referencia, usaba solo un incremento de la intensidad de señal de más del 45% del músculo cardíaco postgadolinio versus pregadolinio, ¿sí?
Esto es bastante tedioso en hacer esta cuenta y en adquirir también, porque tengo que adquirir varios T1, pre y post, así que se está dejando de lado, y lo que se usa más desde hace pocos años es un parámetro bastante más fácil de adquirir, que es un cine post inyección inmediata. Y lo mismo, si el gadolinio se inyecta e inmediatamente se hace un cine, podemos ver cómo se tiñe la pared, que va a ser homogéneamente en el caso que no haya aumento de la vascularización, y en los casos donde esté más vascularizado, el gadolinio va a tener más intensidad de señal ahí. Entonces vamos a poder ver que hay más vascularización, expresión de más intensidad de señal con respecto al músculo remoto que no está inflamado, ¿sí? Entonces uno, acá el punto de corte, si tiene más de 2 veces de incremento de intensidad de señal con respecto al músculo remoto, eso marca hiperemia ahí localizada. Fíjense que este es el T2 STIR, donde marca el edema, y acá SSFP son secuencias de cine. Esta es una imagen congelada porque es de una publicación. Una secuencia de cine, tanto en diástole y en sístole, se ve que hay más intensidad ahí donde lo tiñeron de rojo, hay más intensidad de señal con respecto a esta parte más gris, y el parámetro que dio más significativo es la hiperintensidad en diástole, ¿sí? Que veamos en diástole más señal, habla de hiperemia y se correlaciona con el realce, que en la misma localización donde tiene edema e hiperemia tiene más realce, y fíjense que es subepicárdico, como toda miocarditis. Acá lo podemos ver en un caso real, donde en la secuencia de edema vemos de T2 STIR, vemos los islotes de hiperintensidad que corresponden con la hiperemia que vemos en el cine. Esto es gadolinio, inyectamos, cerramos la puerta y adquirimos el gadolinio. Si es posible, al primer minuto ya adquirirlo y no demorarse mucho, y podemos ver la hipervascularización. Esto no es realce tardío, por más que esta hiperintensidad se correlacione con lo que vamos a ver en el realce tardío, mientras el contraste haya sido adquirido antes de los 5 minutos, con seguridad todo ese contraste todavía no entró a la célula. Así que esto es contraste que está en los vasos sanguíneos, hiperperfundidos, hipervascularizados, porque tengo ahí el colorado del chichón de la miocarditis, así que esto no es del mismo fenómeno que es este, ¿sí? Que esto es ya, el gadolinio se metió a la célula y se lavó del músculo sano, ¿sí? Entonces acá podemos ver los 3 fenómenos de la miocarditis, que es la hiperemia y el edema, que habitualmente van de la mano. Es mucho más sensible el edema que la hiperemia, y el realce como inflamación activa de la miocarditis. En cuanto al realce, bueno, recuerden que respeta el subendocardio, que eso nos orienta más a enfermedad coronaria. La localización más característica es lo inferolateral, o puede ser el miocardio septal, puede ser algo parcheado, difuso, y sepan que como afecta el espacio extracelular y está el gadolinio no solo dentro de la célula, sino también en el edema de afuera de la célula, cuando desaparezca el edema, también desaparece el realce. Así que muchas miocarditis que tienen realce tardío, posteriormente pueden desaparecer ese realce, a diferencia del infarto, donde realce que tenemos por ser una célula muerta, va a ser realce que va a quedar siempre, ¿sí? Acá vemos realces con 3 islotes de gadolinio, es algo bastante parcheadito intramiocárdico. Este es un 2 cámaras, esta es la cara anterior y la cara inferior.
Esta es la aurícula izquierda. Fíjense, la pared de la aurícula izquierda es muy finita y el músculo cardíaco tiene la pared más gruesa y tenemos 3 focos intramiocárdicos. En este mismo paciente son 3 cámaras. Esta es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo con su músculo papilar anterolateral, y acá está la salida de la aorta. Se ve un poco acá teñida la válvula mitral y la válvula aórtica, y nuevamente focos intramiocárdicos en toda la cara anteroseptal, septal apical, también acá así inferolateral, medio ventricular, intramiocárdico. Cuando hacemos el realce del multieje corto, vemos que en lo intramiocárdico y en lo subepicárdico vemos que hay hiperintensidad. Esto es secundario al realce tardío de la miocarditis, ¿sí? Busquen ese tipo de realces tenues. Bueno, lo mismo acá, varios 4 cámaras con parcheado intramiocárdico en la cara anterolateral, también acá intramiocárdico, subepicárdico. La miocarditis es así, no es un bloque gigante, sino es puntillado intramiocárdico. Esto es el responsable de los marcadores de sangre. Si el paciente, tenemos la ventaja de que está internado y piden el estudio, los que tienen marcadores tipo enzimas cardíacas, troponina, tienen realce, y hay muy buena correlación entre troponina y realce en la miocarditis. Así que siempre al médico de guardia hay que preguntarle si tiene troponina el paciente que se va a hacer una miocarditis, porque en ese caso es muy probable que veamos realce tardío, y si no lo vemos hay un problema, como o hicimos un corte mal y no lo buscamos bien, o esa troponina tiene otro origen, porque generalmente la sensibilidad del realce, que es de 2 gramos o 2 a 3 gramos, es similar al de la troponina. Acá vemos un realce tardío. Fíjense la pared negra anulada, y acá hay una hiperintensidad. Y esto ahí les pregunto, pregunta número 2, ¿qué segmento es este comprometido? En las opciones lo van a ver como inferior, pero esto es un error mío. Las opciones son o anterior o posterior, o inferolateral o anteroseptal. Pregunta 2. Iniciar votación. Hay 5 votantes, así que voten para hacerlo interactivo. Ahí voto 1, voto 2. Vamos, hay 3 que están ahí. Voto un tercero. Faltan 2 más. Voto un cuarto. Y falta que vote un último. Bueno. Finalizar votación. Bueno, muy bien. Todos coincidieron en que la localización inferolateral es donde la miocarditis tiene su distribución característica, ¿sí? Esta es la cara anterior. Esta es una trampa para los ecocardiografistas, que esta es la región posterior en ecocardiografía, pero acá se llama inferolateral. Y lo anteroseptal es esto. Así que claramente acá vemos que el realce es inferolateral, ¿sí? Acá vemos un 2 cámaras, pequeño realce. Fíjense cómo interrumpe la pared desde el lado del subepicardio. Un pequeño realce inferior medio ventricular, ahí en la proximidad de la inserción del músculo papilar. Y, como les decía antes, correlacionar realce con edema. Este es un 3 cámaras. Fíjense, grasa anulada, artefacto en la luz, inferolateral. ¿Qué pasa acá? Hay mucho edema, mucha inflamación, que también lo vemos como mucho realce.
Así que vamos a ver edema y realce siempre de la mano, siempre que se pueda. ¿Está embarazada la de la imagen? ¿Esta paciente que estamos viendo ahora o imagen anterior? Esta de ahora. Que yo sepa, no. ¿Por qué tendríamos que estar viendo el útero? Esto es aire, vaso. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que estar embarazada? No que sepamos. Parece bebé contraído. Ah, bueno, bueno. Bueno, más vale que te saques un 20 cuando después veas todas las imágenes de miocarditis que te pida, ¿eh? Deja de ver cosas donde no, nuestra libido está en el mediastino. Eh, Así que bueno, edema y realce. Eh, Digamos, este es el mismo paciente. Fíjense que acá no hay nada del útero, que es lo que es el objeto de la clase de hoy, es ver si hay algo abdominal. Vemos que no hay nada abdominal, así que volvemos a la pared inferolateral, realce subepicárdico, y en el edema, mira, me haces confundir, en el edema y en el realce vemos el mismo realce, ¿sí? ¿Qué es importante saber de esto? Que el edema no es algo que se perpetúe en el tiempo. Fíjense, estos son pacientes con resonancias hechas a las 2 semanas y esto es después de las 2 semanas. Y la hiperintensidad de señal, que se ve bastante dentro de las primeras 2 semanas, después cae mucho. Lo mismo que el realce. Esto es la justificación de que el realce puede desaparecer y después de las 2 semanas no tener realce tardío, es secundario que ese gadolinio que vimos en el realce dentro de las 2 semanas formaba parte del edema. Así que cuando el edema se va, el realce, gran parte se va y una parte queda, que es el que va a ser irreversible. Pero lo más importante es que cuando ustedes, los cardiólogos fundamentalmente, pidan una resonancia, una miocarditis, tienen que pensar en este intervalo de dentro de las 2 semanas y si es posible dentro de la primera semana para poder detectar la presencia de edema. Después de que se va el edema no podemos saber si nunca tuvo miocarditis o si la tuvo en cuanto al edema. Y en cuanto al realce, esa localización puede ser también compartida con una miocardiopatía dilatada idiopática, que también tiene el realce en esa localización, inferoceptal o intramiocárdica. Y al no tener una secuencia de edema no podemos establecer que el cuadro sea agudo. Así que siempre pedir una resonancia cuando se sospecha miocarditis al día siguiente de la sospecha diagnóstica, cosa de tener una herramienta más como es el edema, ¿sí? Muchas veces ahora que están todos con el COVID en la cabeza y se está haciendo más diagnóstico de miocarditis por COVID, uno dice, bueno, tuve COVID en junio y ahora en noviembre le pido una miocarditis porque leí un trabajo que hay más edema en los pacientes, más edema miocárdico en los pacientes que tuvieron COVID y quiero diagnosticar miocarditis. Y es muy probable que no veamos ninguna secuencia de edema, ¿sí? Ese trabajo que se publicó, ahora cosa de un mes o un mes y medio, usaba una secuencia que es T2MAP, que es similar a la del T1 mapping, que es algo que vamos a ver la semana que viene, que es mucho más sensible que el T2-STIR. Y en pocos centros hay T2MAP. Así que no podemos establecer si tuvo miocarditis. Vamos a quedar con el realce, que tranquilamente puede ser una miocardiopatía dilatada de otro origen y que comparte esa misma distribución del realce, ¿sí? Hace un año y pico, 2 años, se hizo este consenso donde para el diagnóstico de miocarditis aguda, antes se tenían presente el edema, la hiperemia y el realce, y teníamos que tener 2 de 3 criterios.
y la hiperemia se fue dejando de lado y actualmente lo que se usa es edema y realce, que tenga edema y realce con alguna alteración del valor de T1 o del espacio extracelular. Todo esto lo vamos a ver la semana que viene, estas secuencias. O realce, o sea que tenga algo de edema y algo de realce. Con las dos cosas ahí diagnosticamos miocarditis. Y hay criterios que apoyan, como la pericarditis, si tengo pericarditis asociada con derrame, que lo vamos a ver ahí en el cine o en el T2 STIR, y si tengo alteraciones de la motilidad, eso también, o hipoquinesia global, eso también apoya al diagnóstico de miocarditis, siempre y cuando eso vaya, que sea algo más reversible, ¿no? Porque si el paciente tiene miocarditis meses después y lo pesquisé antes, no lo pesquisé antes, puede ser que sea una miocardiopatía dilatada, pero si vemos que el trastorno de la motilidad retrograda, apoya a que eso haya sido una miocarditis. Bueno, terminando miocarditis, vamos a lo que es pericardio. El pericardio es una membrana que envuelve al corazón. Esa membrana consta de tres partes. Una parte que se llama pericardio visceral, que es el que tapiza la grasa epicárdica. Acuérdense que las capas desde el ventrículo hacia el pericardio hay desde el epicardio, que es la última capa del músculo. El músculo tiene endocardio, miocardio, que es el músculo propiamente dicho, y el epicardio, que es la capa más externa. Después del epicardio viene la grasa epicárdica, que es más prominente en la cara anterior, tapizando el ventrículo derecho, y existe y es menos cantidad sobre el ventrículo izquierdo. Y tapizando esa grasa epicárdica está el pericardio visceral, ¿sí? Que es una monocapa celular, una serosa, una capa lisa, brillante y transparente. Por fuera del epicardio visceral está la cavidad pericárdica, que si hay derrame va a estar ocupada por bastante líquido. Normalmente hay 50 mililitros de líquido para rozamiento de las superficies y para evitar el desgaste de las capas. Y por fuera está el pericardio parietal, ¿sí? Que es el que está vascularizado. Por fuera del pericardio parietal está la grasa epicárdica. La grasa pericárdica, perdón, o la grasa extracardíaca, que, o sea, nos podemos diferenciar entre la grasa epicárdica, podemos diferenciar lo que pasa en el pericardio por hacer un T1 y ver qué es lo que tiene la grasa epicárdica y la grasa extrapericárdica o extracardíaca. Esa capa de pericardio visceral se continúa a través de senos, se llaman senos transversos, senos de repliegues del pericardio visceral en el parietal, y bueno, y remeda lo que es un globo con algo adentro, un puño adentro, y hay una parte de capa en contacto con el puño que es el pericardio visceral, y la capa más externa del globo que es la del pericardio parietal. En esta imagen, que es un T1, les hago una pregunta, que esta es la pregunta 3. Si esto que están viendo acá es derrame pericárdico, si tiene derrame pericárdico esto, si no lo tiene o no se puede determinar con esta secuencia. Vamos a votar. Esto no acá. Pregunta 3. Iniciar votación. Entonces, tiene derrame pericárdico, esa imagen. No se puede determinar, no tiene derrame pericárdico. Respondió 1, 2, 3.
Falta uno, siempre hay uno solo que es el que no vota. Ahí está llegando más gente. Bueno, si el quinto no vota, finalizar. Compartir. Todo el mundo llamativamente pone, no se puede determinar con esta secuencia la presencia de derrame. Lágrimas en los ojos me generan. Porque esto es un T1, dijimos. Y en el T1 les dije que tienen que siempre ver la arteria epicárdica. Y la arteria, en la grasa epicárdica, la arteria es justamente lo que nos marca que esto es grasa y que no es derrame. Y si esto es grasa, quiere decir que todo esto es pericardio visceral, parietal y derrame. O sea que no hay derrame pericárdico porque es todo muy finito. Tal vez sea esto lo mínimo de derrame que hay, que puede ser algo fisiológico, ¿sí? Entonces, gracias a este T1, puedo determinar que no hay derrame pericárdico, ¿sí? Que es todo grasa epicárdica, buscar las coronarias, denme bola en esto que les digo, buscar la coronaria en la grasa epicárdica, que es un agujerito, no es que hay que buscar y que hay que ser un astronauta para mirar esto, hay un agujerito en el 4 cámaras, grasa epicárdica. Eso nos permite descartar que todo esto sea derrame, porque la coronaria no está flotando en el derrame. Y el derrame tampoco va a ser hiperintenso en T1, porque es un líquido, tendría que ser hipointenso, ¿sí? Así que si esta es grasa, como esta es grasa, quiere decir que todo esto es grasa epicárdica, grasa extracardíaca, perdón, grasa epicárdica, y en el medio toda la cavidad pericárdica. O sea que esta imagen no tiene derrame pericárdico, ¿sí? Dudas acá, ya que todos los poquitos que están la respondieron mal. Algo que no les haya quedado claro. Seguimos. Entidades que vamos a ver van a ser el derrame pericárdico. Taponamiento no vamos a ver nunca. Tengo un caso acá porque es, bueno, no solemos hacer resonancia de pacientes tan descompensados. La pericarditis aguda, y la que más nos va a interesar es la pericarditis constrictiva, ¿sí? La pericarditis crónica constrictiva. ¿Qué vamos a ver en la resonancia? Bueno, para todo lo que sea pericardio, vamos a ver engrosamiento, que lo vamos a ver con la imagen de T1, como las que le acabé de mostrar, y las secuencias de cines. Vamos a ver la presencia de derrame con el T2 STIR y cines. Vamos a ver un mecanismo que es la interdependencia ventricular, que eso nos va a servir para la pericarditis constrictiva, en la cual hay un desplazamiento del tabique en inspiración hacia el ventrículo izquierdo, porque el pericardio, al estar más rígido y poco complaciente, y cuando el paciente respira hondo, por eso se usa una secuencia que se llama real time, en tiempo real, que no es otra cosa que un cine sin el gatillado con el electrocardiograma, es un cine así al acecho, y uno al paciente le pide que respire hondo, a diferencia de todas las secuencias que hacemos que son en apnea expiratoria, esto al paciente se le dice respire hondo, hace la apnea, suelte todo el aire y vemos cómo se va moviendo el corazón mientras está haciendo el ciclo respiratorio. Les decía que en la pericarditis constrictiva, que es donde más se ve, el aumento del volumen de sangre que llega a las cavidades derechas cuando uno inspira y va chupando sangre desde las dos cavas que son extratorácicas, hace que el tabique se desplace hacia la izquierda y se aplane el septum. Y eso lo podemos ver en la secuencia real time. Y también en las secuencias de cine vamos a ver un bamboleo del septum, ¿sí? Que es producto de ese aumento de la presión transitorio, porque como el pericardio no puede distenderse, porque está rígido por la inflamación, su falta de complacencia hace que aumente tanto la presión que desvíe el tabique
hacia la izquierda, ¿sí? Entonces lo vamos a ver, estos mecanismos dinámicos los vamos a ver en la secuencia de real time. Y la inflamación la vamos a ver con lo que es edema, con T2-STIR, edema pericárdico, o lo que más nos interesa es el realce tardío del pericardio, donde nos va a marcar no la fibrosis pericárdica, sino inflamación pericárdica. Es algo que es bueno, a diferencia de todo lo anterior, que el realce tardío es algo malo tener realce tardío en el músculo. En el pericardio es algo bueno porque nos está marcando que todo ese cuadro que tiene el paciente es inflamatorio y podemos darle antiinflamatorios y evitar una cirugía, que es la pericardiectomía en los casos de pericarditis crónica. Así que bueno, para empezar a ver el espesor pericárdico, vemos en el cine, esta es la grasa epicárdica nuevamente, familiarícense con la grasa epicárdica. Afuera está la grasa extracardíaca, y acá hay una rayita que es las tres capas del pericardio, visceral, parietal y derrame, que no son muy gruesas. Sin embargo, sobre la cara anterior, así por fuera de la grasa epicárdica que tapiza el ventrículo derecho, vemos que hay un espesor aumentado. Si esto fuese líquido, se vería blanco, como vimos la primera pregunta que les hice, ¿esto es derrame o no? Entonces, como vemos que es gris, quiere decir que no es derrame pericárdico, esto es pericardio grueso, ¿sí? Acá vemos que eso es grasa epicárdica porque hay una coronaria ahí, y por fuera hay pericardio grueso, ¿sí? Por debajo hay grasa epicárdica y por arriba grasa extracardíaca. Y cuando hacemos un T1, grasa epicárdica nuevamente, coronaria nuevamente, grasa extracardíaca por fuera, y todo esto es espesor pericárdico y derrame, ¿sí? En el T1, acá hay una coronaria, por ejemplo, en el T1 el derrame se ve negro, a diferencia del cine donde se ve blanco. De modo tal que cuando veo un T1 con aumento del espesor, eso es visceral, derrame y parietal, todo junto, todo ese paquete se va a ver negro o gris. Entonces eso marca como, che, hay algo que está grueso acá, no sé si es derrame o pericardio. Entonces ahí veo un cine, y en el cine digo, el derrame se debería ver blanco, bueno, listo, entonces todo eso es pericardio grueso, con aumento del espesor, ¿sí? Entonces entre T1 y cine, yo ya resolví si eso que se vio en el eco como pericardio grueso es pericardio, es grasa o es derrame o es combinación de pericardio con derrame, ¿sí? Con dos secuencias, T1 y cine. Este es un T1, grasa, grasa, derrame, puede ser visceral, parietal y derrame, pero nos damos cuenta que es derrame porque tenemos un cine que nos marca hiperintensidad, ¿sí? Grasa epicárdica, este es el visceral, derrame, y el que está afuera es el parietal, ¿sí? Entonces, grasa con coronaria, coronaria, grasa epicárdica. Entonces, un T1 y un cine nos permiten diferenciar rápidamente si esto es derrame, derrame con pericardio grueso o pericardio grueso solo. Esto es derrame. Fíjense que este derrame es bastante isointenso, así que eso habla más que es un exudado. Un exudado es cuando tiene mucho contenido proteico para los técnicos, y un trasudado es cuando es más líquido, menos proteico, es más agüita. Entonces, que sea bastante isointenso con relación al músculo, eso habla de que tiene mucho contenido proteico, ¿sí? Puede ser que sea de sangre. El derrame, esto es T2-STIR, fíjense que también tiene derrame pleural, acá también tiene derrame pleural en el T1.
En este T2 STIR vemos que es irregular, también hay T2 STIR acá, hay derrame pericárdico, lo mismo que vimos acá, derrame pericárdico acá. Entonces vemos que es un derrame que parece un exudado y que en la secuencia de cine confirmamos, es blanco, es derrame. Acá está la grasa epicárdica con su coronaria y el derrame comprime la aurícula derecha, ¿sí? Y eso es un signo de taponamiento, de compresión de la cavidad, y esto es algo bastante mortal. Si llegamos a ver esto en una resonancia, salvo que nos digan que esto está hace bastante, esto es algo bastante ominoso y yo suspendería el estudio para que el paciente vuelva donde está internado, porque corremos riesgo de que el paciente se pueda chocar con esto y se pueda morir, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver este mismo caso con ese ligero, esto es bastante leve, pero es un ligero empujecito, no tanto colapso, sino empuje de la aurícula derecha, que es esta, por el derrame pericárdico. Recordemos que cuando hacemos la resonancia, la hacemos en expiración, ¿sí? Entonces, al hacerla en expiración, empeoramos nosotros esto, porque las cavidades derechas están vacías, porque no lo hicimos inspirado con más afluencia de sangre, lo hicimos expirado y las cavidades están más vacías, entonces la presión intrapericárdica es más fácil que alcance y pueda lograr superar la presión de la aurícula derecha, y lo estamos nosotros influenciando en ese signo de compresión. Así que no es algo habitual de ver un paciente taponado por resonancia, ¿sí? En lo que es la pericarditis aguda, básicamente lo que vamos a ver es el pericardio inflamado. Lo vamos a ver en un T2 STIR, por ejemplo, con más hiperintensidad, que eso puede ser un derrame, o sea, tendríamos que descartar con un cine que no tenga derrame, y entonces todo lo que veamos del T2 STIR es edema pericárdico, y en el realce tardío vamos a ver la inflamación, toda una capa de refuerzo, de contraste, que rodea todo el corazón y que llega hasta los senos de pliegue, de repliegue del pericardio, donde el visceral se transforma en parietal, pero generalmente en el eje corto lo vemos así todo circunferencial, y eso es bien característico de la pericarditis. Con esto no podemos saber si es aguda o crónica, eso nos lo va a decir la clínica. Lo que vemos acá es que tiene inflamación pericárdica y que tiene edema en este momento cuando vemos el T2 STIR. Esto es un T1, en este T1 nuevamente grasa epicárdica, visceral, parietal y derrame, todo junto el paquete, y después grasa extracardíaca, y vemos que visceral, parietal y derrame están aumentados de espesor, fundamentalmente más acá que acá, y que acá, y eso, nuevamente, con un cine vamos a lograr distinguir si esto tiene derrame o no, ¿sí? O sea, siempre T1 primero, tiene grueso o no tiene grueso, y si tiene grueso, cine, para ver si tiene derrame o no tiene derrame. En este caso también tiene este paciente un derrame pleural bilateral con algo de atelectasia pasiva acá del pulmón izquierdo, que bueno, va más a favor de la pericarditis constrictiva, que suele tener derrame. Y acá es lo que les decía, lo que llamamos interdependencia los cardiólogos, que cuando uno inspira aumenta la cantidad de sangre que llega a las cavidades derechas, y eso deforma el tabique hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y en expiración pasa lo contrario. Entonces, cuando al paciente le pedimos que respire hondo, esta es la secuencia real time, podemos ver que se horizontaliza más el septum y se transforma más en una forma de D, de dedo,
y cuando está en expiración es más una O, ¿sí? En diástole es una O, y en expiración, y en sístole siempre va a ser una O porque la presión intracardíaca va a superar la del ventrículo derecho, pero en diástole, en inspiración, va a ser una D cuando tenga este fenómeno de la interdependencia, y en expiración va a ser una O, ¿sí? Y lo mismo lo podemos hacer en 4 cámaras, y vemos que cuando inspira, se deforma el septum y se va hacia la izquierda. Esto también nada más tiene el derrame pleural. Y tenemos ese fenómeno que vamos a ver ahora de bamboleo, que lo vamos a ver acá. Ese se llama bamboleo o bouncing en inglés, llamémoslo bamboleo o rebote septal. Es justamente, no lo vemos en real time, lo vemos en la secuencia de cine en expiración, que es cuando el aumento de la presión intrapericárdica, cuando se abre primero la válvula tricúspide, que hace que aumente la presión, se desvíe el septum hacia la izquierda, y cuando después se abre la válvula mitral, que habitualmente se abre un poquito antes la tricúspide y un poquito después la mitral hace que aumente la presión acá y nuevamente le empuja el septum hacia la izquierda. Entonces por eso se produce ese bamboleo. Cuando veamos ese bamboleo, uno tiene que pensar en que hay algo de fisiología constrictiva. Vemos acá en el cine que el pericardio está grueso, ¿sí? No es algo habitual. Lo habitual es que mida menos de 2 milímetros. Entre 2 y 4 milímetros es algo limítrofe, y más de 4 milímetros es pericardio grueso. Y nuevamente otro real time, donde cuando el paciente inspira, ahora que baje el diafragma lo vamos a ver, vemos que se horizontaliza el septum, ¿ven? Y se parece como un cuadro de Modigliani con las caras alargadas. No sé si conocen a Modigliani, bueno, pintaba así. Y eso es la representación del aplanamiento septal producto de la constricción pericárdica. Esto habla de fisiología constrictiva, como algo le está pasando a las cavidades derechas que aumentan mucho su presión cuando inspira, ¿sí? Bueno, entonces llegamos a la parte del realce. Cuando el tener realce sí es algo bueno. Fíjense que esto es un realce tardío, y como dijimos de entrada, el realce tardío no es una secuencia que marque fibrosis, sino es una secuencia que marca volumen extracelular aumentado, que es donde el gadolinio puede ir. Normalmente, el pericardio parietal, que es el que está vascularizado, el otro es una monocapa celular. El pericardio parietal, que es el que está vascularizado, tiene poca vascularización, ¿sí? Tiene muy poquita densidad de capilares que lo irrigan, porque tampoco es una estructura que sea muy irrigada porque sea muy celular, ¿sí? Es poco celular. Así que cuando hay inflamación y aumenta mucho la vascularización, y hay más células inflamatorias y hay más células muertas por la inflamación, con la membrana plasmática rota, ese gadolinio se va a meter y va a marcar que ahí hay mucha inflamación. Entonces, tener esto es algo bueno porque podemos darle tratamiento antiinflamatorio, ¿sí? Habitualmente, cuando uno tiene pacientes con pericarditis constrictiva, se hace una tomografía para ver si tiene calcio, y si no tiene calcio, uno le pide una resonancia para ver si está inflamado, ¿sí? Y si está inflamado, le doy tratamiento antiinflamatorio, es colchicina, corticoides y antiinflamatorios, AINES. Y si no tiene realce, uno piensa, y ya el paciente está muy sintomático, uno piensa ya en la cirugía, que es la pericardectomía, que es una cirugía bastante compleja, donde hay que sacar adherencias, y habitualmente no es algo completa la cirugía, y no hay muchos centros que tengan buena experiencia en pericardectomía.
Así que es clave pedir una resonancia para saber si el paciente puede evitar una pericardectomía y recibir tratamiento antiinflamatorio para que esto revierta, ¿sí? Entonces, acá nuevamente lo vemos, pericardio en el 2 cámaras, realce tardío, pericardio en el 2 cámaras con aumento del espesor, en el 3 cámaras y en el eje corto. Fíjense que esta es la grasa epicárdica, donde dijimos que están las coronarias, y esto es pericardio parietal, ya inflamado. O sea, acá no hay derrame, porque si no tendríamos que ver negro el derrame en el realce tardío. Este es un paciente que en la secuencia de cine, esto se lee así, antes del tratamiento, en la secuencia de cine ya veíamos pericardio grueso, y en el realce tardío tenía realce tardío pericárdico. Ponemos como punto de corte 3 milímetros para 3 milímetros es un trabajo que se publicó en el que con más de 3 milímetros los pacientes revierten una vez que se les da el tratamiento así corticoide o antiinflamatorio. Con menos de 3 milímetros es muy poco reversible con la estrategia antiinflamatoria. Y este paciente, que esto tenía más de 3 milímetros, después del tratamiento, fíjense que reduce el espesor en el cine y se le va el realce, ¿sí? Entonces este paciente pudo evitar una cirugía cardíaca solo dándole antiinflamatorios y sabiendo que tener realce tardío en el pericardio es algo alentador porque tenemos una estrategia de tratamiento no invasiva y no tan cruenta como la cirugía, ¿sí? Así que, bueno, punto de corte, 3 milímetros, ¿sí? Más de 3 milímetros lo consideramos como inflamación activa pericárdica. Y, bueno, es pasible de tratamiento no inmunomodulador, sino así antiinflamatorio. Bueno, vamos a la parte final, que es la de masas cardíacas, que es un gran capítulo de la resonancia y hay mucha presión de los médicos que piden, tanto cardiólogos clínicos como cirujanos cardiovasculares, que a uno le exigen básicamente ser anatomía patológica. Y no podemos hacer eso, podemos orientar un poco a comportamientos que son más orientadores a la característica del tejido, lo que se llama caracterización tisular, pero no podemos dar un sello como un patólogo, ¿sí? Habitualmente cuando ustedes hagan informes, los médicos van a tener que poner diagnósticos diferenciales. Puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, me apoyo en esto y en esto, y pueden ser estas 3 cosas. No hay que tirarse a la pileta, porque para eso está el patólogo, ¿sí? El patólogo cobra un sueldo para tirarse a la pileta. Nosotros cobramos sueldo para decirle cosas al cirujano, pero no necesariamente de qué está hecho, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que le tenemos que decir al cirujano. Entonces vamos a la pregunta del ping-pong de la noche. ¿Cuál es la masa cardíaca más frecuente que les parece? Vamos a la pregunta 4. ¿Cuál es la masa cardíaca más frecuente? El trombo, el mixoma de la aurícula izquierda, las metástasis o el angiosarcoma, que es un tumor maligno re frecuente, re malo, no frecuente, re malo. Hay 6 participantes, 2 respondieron. Hay que ver si se copan los otros 4. Ahí se copó uno más. La masa cardíaca más frecuente. 3 de 6. Bueno, alguien puso el mixoma. Esto es anónimo, pero yo los estoy chavando a medida que veo cómo van respondiendo. Nada más que no sé quién responde qué. Así que el anonimato sigue estando. Bueno, 5 de 6. A ver, quizás está ese que nunca responde y responde. Si no, cerramos. Cerramos a la 1, cerramos a las 2.
Finalizar votación. Compartir. El trombo es la masa cardíaca más frecuente. Con masa no nos referimos a tumor, nos referimos a una imagen que vemos que no es normal, que está en la cavidad o intramiocárdica y lo llamamos masa cardíaca, ¿sí? Lo más frecuente que vamos a ver es el trombo como masa cardíaca, ¿sí? Y de las masas más comunes, el trombo, los tumores benignos o malignos y las vegetaciones son lo más frecuente que vamos a ver, ¿sí? Y de todos estos, el más frecuente va a ser un trombo. De las masas, también la podemos dividir en según donde estén, en las válvulas, en la aurícula o en el ventrículo, tanto en la luz como en la cavidad. Y de los tumores cardíacos, es más frecuente que veamos una metástasis que un tumor primario cardíaco, ¿sí? Y de las metástasis, lo más común es que sean torácicas y de pulmón y mama, dentro de lo que es tórax, y de otros sitios, melanoma, linfoma y carcinoma renal, entre los más frecuentes, y de los tumores primarios, el mixoma es de los tumores benignos más frecuentes, el fibroblastoma es el segundo, de los benignos, el mixoma es la mitad, y el fibroblastoma y el fibroma es la otra mitad, y hay otros también acá benignos. Y de los malignos, el arquiosarcoma, que es el más frecuente de los malignos, y el linfoma y el sarcoma indiferenciado son menos frecuentes que el angiosarcoma, ¿sí? Y bueno, del pericardio, el mesotelioma es maligno, ese da mucho derrame pericárdico y la masa en sí es bastante chiquita y es maligno, ¿sí? Pero de las masas cardíacas lo más frecuente es el trombo, y de los tumores lo más frecuente es las metástasis y menos los tumores primarios. Y de los primarios lo más frecuente es lo benigno. ¿Cómo vamos a estudiar una masa cardíaca por resonancia? Bueno, vamos a ver primero la ubicación, ¿sí? Con los localizadores, cuando empezamos a hacer el estudio, ya vamos a ver más o menos dónde está. Podemos hacerle unos axiales y cines axiales o los cines que vamos a usar para orientarnos en función de la masa cardíaca. En lo que es caracterización tisular, hacemos T1 y T1 con supresión grasa para ver si es un lipoma, T2 STIR para ver si hay edema dentro de la masa, y el RC tardío para ver si tiene así focos de inflamación, de necrosis, y si capta así como es la captación de contraste. En lo que es movilidad y función, porque la masa puede estar en el músculo y alterar la motilidad, hacemos como todo lo que representa función y motilidad, hacemos secuencias de cine, y en lo que es la vascularización de la masa, hacemos el realce precoz, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto como la secuencia realce tardío hecha precozmente con un tiempo de inversión alto, arriba de 600 milisegundos, cosa de poder teñir el músculo de más gris claro? Como está precozmente hecha, la sangre se va a ver blanca, y lo no vascularizado se va a ver de color negro, como si fuese un trombo, se va a ver de color negro. Y la secuencia de perfusión es básicamente esto. Primero se hace la secuencia de perfusión porque estoy inyectando, es la secuencia de perfusión en primer paso, y inmediatamente hacemos el realce precoz, ¿sí? Entonces, preguntas que nos tenemos que hacer, que son las preguntas que se va a hacer el cirujano y que nos pregunta esto a nosotros, y nosotros creemos, por esa megalomanía que tenemos los que hacemos imágenes, y nos creemos que nos preguntan ¿cuál es la histología del tumor? Y no nos preguntan cuál es la histología del tumor. Nos preguntan dónde está primero, ¿sí? Entonces tenemos que definir si es intracavitario, es algo más parietal, o es pericárdico, es infiltra o está delimitado, tiene cápsula o no tiene cápsula.
Después tenemos que preguntarnos de qué está hecho, si es algo más sólido, si es quístico porque tiene líquido y lo vemos en el T2-STIR, si es grasa lo vamos a ver en el T1 y que suprime con la supresión grasa, si es heterogéneo más acuoso, como es muy común en el mixoma, que es un tumor cardíaco muy frecuente de los primarios, o es algo muy fibrótico, ¿sí? Como en el fibroma. Esto es lo que llamamos caracterización tisular. ¿Compromete la función esa masa? ¿Es algo que está móvil o está quieta? ¿Sí? ¿Toca alguna estructura? ¿Afecta algo? ¿Infiltra paredes extratorácicas? Así se extiende por afuera del pericardio. ¿Está vascularizado? Si está muy vascularizado, uno tiende a pensar que es algo más maligno, en principio, y si está poco vascularizado, uno piensa que es benigno, porque lo hipervascularizado uno piensa que hay mucha inflamación, mucha replicación celular. Para poder bancarse la replicación necesita tener hipervascularización, así que lo hipervascularizado nos sirve verlo si nos orienta que es algo maligno. Lo hipovascularizado habitualmente es algo benigno, y lo que es avascular, que lo vemos ahí en el realce precoz y en el realce tardío, lo vamos a ver como algo como el trombo, porque el trombo es una masa también, dijimos que la más frecuente, no siempre tenemos que entrarle pensando que va a ser un cáncer. Acuérdense que lo más frecuente es que sea un trombo, y bueno, va a ser avascular. Entonces, si hablamos de masas auriculares, vamos a tener que pensar en cortes finos, que es de las masas cardíacas primarias, el mixoma es el más frecuente. Cortes finos de 6 a 8 milímetros, varios en 4 cámaras donde vemos la masa auricular, muchos cortes en 4 cámaras, muchos cortes en eje corto, T1 con o sin supresión grasa, T2 STIR para ver si tiene edema, perfusión, realce precoz y realce tardío. O sea, tenemos que tener todas las secuencias que hacemos, tenemos que usarlas todas, ¿sí? Los estudios de masas cardíacas son estudios largos, más de 1 hora seguro, porque tenemos que tener todas las herramientas que tenemos en nuestro arsenal, tenemos que poder usarlas para orientar a responder estas preguntas que dijimos: ¿dónde está? ¿Qué afecta? ¿De qué está hecho? Y no necesariamente enjugarse con el diagnóstico, decir, es un linfoma histiocitario de la perinola, ¿sí? Todos saben qué es perinola. Esta es una secuencia de cine de un mixoma, que es el tumor primario cardíaco más frecuente. Ese mixoma se suele implantar en la fosa oval, que es la parte central del septum interauricular, ¿sí? Esto es lo mismo, pero en ejes cortos. Estoy cortando esto así en ejes cortos, desde el techo de la aurícula hacia abajo, desde el techo de la aurícula hacia abajo. Y vemos que surge del foramen oval, que es del tabique interauricular, es la porción media, y esa es el sitio de implante más frecuente. Suele tener un pedículo, que puede ser corto o no, y acá lo vemos en la secuencia de cine, que es relativamente un poco más hipointenso que el músculo. Cuando vemos el T2 STIR, ya se van dando cuenta que esto es un T2 STIR, tiene grasa anulada, tiene mucho contenido acuoso, y el mixoma es justamente, por su origen griego de la palabra, es algo mucoso, entonces tiene proteínas y mucha agua, entonces va a ser algo bastante hiperintenso en el T2 STIR, y un poco más hiperintenso en el cine que el músculo, porque tiene más agua, y acuérdense que el cine es un descendiente lejano del T2, así que los líquidos los va a ver blancos. Y cuando vemos la secuencia de perfusión, vemos que tiene poca perfusión, más tardía, al final vemos la perfusión. Entonces es algo que no es tan maligno esto, porque no está hipervascularizado.
Cuando hacemos el realce precoz, vemos que el músculo está gris porque le pusimos un tiempo de inversión alto, la sangre está blanca porque lo acabamos de inyectar, y vemos que en la parte externa está tapizado por trombo, y en la parte interna se tiñe igual que el músculo, o sea que esto es tejido vascularizado y esto es trombo que lo tapiza. Es algo no tan raro de ver que haya trombos sobre el mixoma, porque en la superficie del mixoma hay fibrina y esa fibrina puede activar la coagulación y se puede tapizar de trombo el mixoma y generar una embolia, esto un pedazo de trombo, de pedazo de mixoma que salga desprendido, ¿sí? Entonces, acá le podemos decir al cirujano que, considerando que sale el foramen oval, es ligeramente más hipointenso que el músculo, está poco perfundido y está tapizado por trombo, es muy probable que sea un mixoma, ¿sí? Pero siempre no dando certezas, se plantea la frase en primera instancia, a mí me encanta usarla cuando es masas cardíacas, en primera instancia se sospecha que es tanto. No jugándose, no descarto tal cosa, ¿sí? Bien. Cuando hacemos el realce tardío, vemos que el interior es más fibrótico, que es más en el lugar del sitio del implante, del pedículo, donde se implanta el mixoma en el tabique. Este es el eje corto donde están las dos aurículas, y acá está el septum interauricular, de donde surge la masa. Y bueno, vemos nuevamente lo mismo, hay una zona de trombo tapizándolo, ¿sí? Y esto es un T1, 80% está en la fosa oval del septum interauricular, ¿sí? Cuando hacemos un T1 es isointenso, puede protruir hacia la aurícula derecha, y cuando lo hacemos un T2 STIR, vemos que es hiperintenso. Como les dijimos, dije porque no somos varios los que hablamos, no tengo disociación de la personalidad todavía. Como les dije, hay edema en el músculo, es muy acuoso, y al ser acuoso da hiperintensidad en el T2 STIR. Nuevamente lo mismo, este paciente, miremos acá el pericardio, fíjense que pericardio normal, puede ser ahí apenitas, ligeramente grueso, pero nada, ahí hay una coronaria, ¿sí? Ahí hay otra coronaria, eso es grasa epicárdica, grasa extracardíaca afuera, y este tumor en el ecocardiograma que motivó este pedido de resonancia, se sospechó que era un tumor de pulmón que invadía la vena pulmonar y se introducía en la aurícula izquierda. No se sospechó en primera instancia un mixoma. Así que cuando se hace la resonancia y se ve que se implanta sobre el foramen oval, ahí el pronóstico es un poco mejor, es decir, que es un tumor pulmonar que está invadiendo una vena pulmonar, eso por definición es maligno. En cambio esto es, bueno, es quirúrgico, pero no es algo maligno, ¿no? Es un mixoma benigno. Puede ser que esté en la aurícula derecha, no es lo más común es que esté en la aurícula izquierda. Fíjense esta característica que por su contenido acuoso es más probable que se deba a que sea un mixoma, porque es más hipointenso que el músculo, es mucho contenido acuoso, es más de mixoma. Puede estar en los ventrículos, este es un caso que me tocó a mí, de un chico de 20 y pico de años con así disnea de golpe, con desaturación, disnea de golpe, esto fue pre-COVID, hoy se hubiese hisopado, en ese momento teníamos más sentido común y no se hisopaba todo. Ven que es algo heterogéneo, tiene áreas más hipointensas, y acá se ve un pedículo, cosa que eso ya va orientando que no es algo maligno.
los tumores malignos de las cavidades derechas, que lo más frecuente es un sarcoma, suelen infiltrar, no tienen pedículo. Entonces, que veamos un pedículo, decir, qué raro, un mixoma ventrículo derecho es algo muy poco frecuente, ¿sí? Y ni hablar si es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Un mixoma solo en el ventrículo izquierdo es algo poco frecuente, pero bueno, aparece. Y siempre está iso o en general más hipointenso que el músculo, ¿sí? Cuando le hacemos el T2 STIR nuevamente, más acuoso, realce precoz y realce tardío, trombo afuera, perfundido por dentro, este es el realce precoz con el músculo gris, y cuando hacemos el realce tardío con el músculo negro, hay una zona fibrótica en el medio, y esto no está fibrótico, puede ser trombo, pero ya lo vimos acá, así que esto nos dice que el pedículo de inserción está fibrosado, que es algo bastante común de ver en el mixoma, que tengo realce en el pedículo. Traten siempre de buscar el pedículo como para decir, esto ven, es un mixoma porque el hecho que tiene un pedículo fibrótico. Bueno, también hay tumores malignos en las aurículas. Estos son localizadores. Fíjense que ya el problema viene desde abajo, desde la parte inferior, y ahí toda la aurícula derecha, hígado, 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 toda esa imagen, a ver si la puedo frizar en el momento este. Ahí. Todo esto está infiltrando la aurícula derecha, el tabique, la aurícula izquierda, una masa bastante irregular, no es algo redondito, se va metiendo. Y cuando le hacemos cine a eso, vemos que es bastante más feo, y esto es un tumor carcinoide, es un tumor intestinal que secundariza en las cavidades derechas, y en este caso invade el tabique y también va hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Esto es un lipoma. Un lipoma es un tumor bastante fácil de diagnosticar. Tal vez si el cirujano le dice, decime qué es, en lo que mejor nos podemos jugar es un lipoma, que es lo más fácil para diagnosticar. El lipoma generalmente es algo que invade poco la pared, pero se mete mucho en la cavidad, ¿sí? O sea, puede surgir de la pared, los lipomas ventriculares son del músculo, pero protruyen en la cavidad, no se quedan en el músculo. Un fibroma se queda dentro del músculo. Un rhabdomioma se impronta de que ahí hay mucha grasa, de que es un lipoma. Lo mismo que esto. Es algo raro esto, como que va cambiando la intensidad. Bueno, justamente ese es el cambio químico de grasa en contacto con agua. Pero ¿qué hacemos? Le hacemos un T1 y vemos que tiene mucha intensidad, y que tiene la intensidad igual que la grasa subcutánea, que la grasa epicárdica, que la grasa extracardíaca. ¿Y qué le podemos hacer a esto? Bueno, en un T1 le hacemos T1 con saturación grasa. ¿Y qué vemos? Que, bueno, justo ahí lo tapo donde, no, donde tienen que verlo. Bueno, vemos que se anula, primero que se anula la grasa extra subcutánea, ¿sí? Fíjense que se anula acá y solo vemos la piel, acá estaba bien intenso y acá está poco intenso. Y así como se anula esto y nos dice esto es saturación grasa, también se anula la masa. En el mismo momento donde lo veíamos, traten de ver simultáneamente esta con esta, en el mismo momento donde esto lo ven blanco, esto también se anula. Así que se anule toda esta imagen, eso da lugar a que es un lipoma, ¿sí? Por la agresividad que tenga, uno puede pensar que es un lipoma o un liposarcoma, que es la variante maligna del lipoma.
Pero en este caso, como es bastante delimitado, uno piensa que es un lipoma. En lo que son masas valvulares, es un tema porque tenemos que hacer cortes finitos sobre la válvula, y finitos estamos ya metiéndonos en el terreno donde empieza a verse mal en resonancia, que es por debajo de los 5 o 6 milímetros. Estamos cerca de nuestro piso de resolución espacial sobre la válvula que queremos ver. Estos tumores, que generalmente el fibroblastoma es el paradigmático de las masas valvulares, puede no verse porque, a diferencia del ecocardiograma, en el que se ve la imagen en tiempo real, recuerden que la resonancia es una reconstrucción de, ¿se acuerdan en la primera o segunda clase? De 30avos de fragmentos del ciclo RR. Si este es el ciclo del RR, a ver, me voy a ver a mí mismo para ver, esto no, ahí, para verme a mí mismo, acá. Si este es el ciclo del RR, y yo esto lo partía en 30 pedazos hasta llegar al otro latido, y el resonador lo que hace es ver varias veces cada 30avo. Si la masa tiene un movimiento aleatorio, y es algo finito que está cerca del orden de menos de 5 milímetros, puede ser que no lo podamos ver, ¿sí? Que en el cine no se vea, porque como estoy reconstruyendo 30 30avos, puede ser que en 10 30avos lo vea, y en los otros 20 30avos no lo vea porque está en otro lado, no está en ese plano de corte, porque tiene un movimiento aleatorio. Entonces, y la imagen lo que va a promediar es los 30 30avos, o sea, todas las veces que promedió cada 30avo. Entonces eso puede ocasionar que lo veamos muy hipointenso en el cine, indistinguible con la sangre, ¿sí? Así que estas masas, puede que no la veamos, pero hay que acotar en el informe que, ojo, que estamos dentro de la resolución espacial limítrofe, y que la sensibilidad puede caer, ¿sí? Tanto endocarditis como estos tumores muy chiquitos, el fibroblastoma, son difíciles de diagnosticar por resonancia, ¿no? Si bien uno tiene que llevarse a la casa el mensaje de masa cardíaca, hay que pedir resonancia, también saber la limitación que si la masa cardíaca es muy chica y es móvil, es muy probable que no la vea, ¿sí? Si la veo, bárbaro, pero si no la veo, se define por un eco transesofágico, ¿sí? La presencia. Lo que vamos a ver con la masa es si tiene tal vez alguna insuficiencia, que tal vez el eco, quizás, pero no es lo habitual, pero quizás el eco no lo pueda discernir o detectar, y si veo insuficiencia, sí, la resonancia puede ver si tengo insuficiencias, pero en general piensen que en resonancia lo chiquito y que se mueva mucho es un problema en sensibilidad. Entonces, acá lo podemos ver porque es relativamente poco móvil esto, ¿sí? Entonces, por eso podemos verlo como una masa hipointensa. Esta es la válvula aórtica, se ve del lado aórtico de la válvula aórtica y del lado auricular de la válvula mitral, siempre está como pasando la válvula, si es de la mitral, del lado más auricular, y del lado ventricular está del lado aórtico, ¿sí? Y pueden ser embólicos, ¿sí? Me tocó, cuando era reciente primer año, un fibroblastoma que embolizó a la coronaria, ¿sí? Hizo un infarto y era un fibroblastoma en la anatomía patológica. Fibroblastoma pilar. Bueno, y acá lo podemos ver en un T1, que es algo más hipointenso. Cuando suprime, vemos que no se anula, así que con esto ya estamos diciendo no parece un lipoma, porque si no tendría que haberse anulado. Este es el SPIR, es la saturación grasa del T1. Cuando vemos que es un T2, vemos, sí, tiene un poco más de intensidad. En la perfusión no se perfunde, y en el realce es bien intenso, ¿sí? Entonces eso orienta que
sea hipoperfundido, benigno, isointenso, y capta contraste y valvular, y es muy probable que sea un fibroelastoma. Ahí adopten la regla mnemotécnica que si es fibroelastoma, va a tener que verse en el realce porque va a haber fibrosis. ¿Sí? Entonces, acá lo vemos. Fíjense que porque es relativamente grande, pero si esto fuese más chiquito, quizás no lo vemos, ¿eh? Es algo que puede pasar inadvertido, ¿sí? En el eco esto se revé, ¿sí? No es que no se va a ver. Esto es un cine de 3 cámaras y esto es un cine a nivel del plano valvular. Una vez que lo vemos a la masa, tenemos que hacer cortes, ya no los cortes estandarizados que hacemos, sino cortes que pasen por la masa, ¿sí? Si hago este cine 3 cámaras, lo tengo que hacer pasar acá, no por la valva no coronariana, como haríamos un 3 cámaras, sino por la coronariana izquierda, porque la masa está pegada a la coronariana izquierda, ¿sí? Entonces, este cine 3 cámaras sale de cortar por acá, no por acá. Cuando vemos la perfusión, vemos que está hipoperfundido, se acuerdan que es la perfusión en primer paso, donde vemos primero el contraste entre las cavidades derechas y después en las cavidades izquierdas, y vemos que la masa no se perfunde. Y bueno, este fue mi Ateneo, no fue este caso puntual, pero puede pasar esto, que tengan un pedículo y se metan en el ostium de una coronaria. Y esto, bueno, le produce un infarto al paciente, ¿no? Indistinguible del infarto de un trombo por enfermedad coronaria. Si las masas son ventriculares, hacemos cortes finos, en eje corto, 2 cámaras, 4 cámaras, donde veamos la masa, ahí tenemos que hacer cortes. Lo mismo que siempre, todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición en el equipo. Este es un angiosarcoma, es de los malignos. Fíjense cómo surge habitualmente surge del surco, que curioso lo mío, del surco aurículo ventricular derecho, ahí es donde se suele surgir, y es algo sólido, irregular, que se mete en la aurícula derecha, que infiltra las coronarias, infiltra el tórax, eso es algo de maligno. Ven que tienen áreas de distinta intensidad, eso que sea más de cavidades derechas y que sea de estas características es más maligno. Esto es un T1, fíjense que acá como está comprimida la coronaria, se acuerdan que esto era la grasa epicárdica en la cual hay una coronaria y cómo comprime la coronaria, ¿sí? En el T2 STIR es bastante irregular, hay mucho edema, de mucha inflamación, y en el realce hay zonas donde no llega el gadolinio directamente, zonas de inflamación afuera, y hay lugares así de necrosis gaseosa donde ni siquiera entró, no está tan poco vascularizado esto, de tanta necrosis que hay, que no hay capilares y el gadolinio nunca llegó. Después, así como dijimos, las masas más comunes son los trombos, apartado mínimo a trombo, porque les dije que era lo más común y no les comenté nada de eso. Podemos en el trombo no verlo en el cine, ¿sí? Pero cuando hacemos un cine con el contraste recién inyectado, podemos ver que hay una zona de trombo mural que no se perfunde. El cine precoz es similar al realce precoz, pero en cine, porque podemos ver lo que se perfunde bien y lo que está aperfundido no lo vamos a ver. Y tenemos, bueno, el realce tardío como la secuencia que puede haber trombos, estos son infartos, en el anterior también, un infarto apical con un trombo mural y otro acá. Este es un cine de 3 cámaras, donde la pared es sospechosamente engrosada, lunes sospechosamente light, una pared sospechosamente engrosada, y lo mismo en el 4 cámaras, y vemos que está tapizada por trombos cuando hacemos el realce precoz, ¿sí? Acuérdense que en el realce precoz es un realce tardío con un tiempo de inversión alto, y eso permite que la sangre se vea blanca, el músculo gris claro,
bien blanco y lo avascular negro, ¿sí? Esto es derrame pericárdico que se ve negro, porque así como el cine es la cuarta generación de descendientes del T2, el realce tardío es las generaciones de descendientes de T1, así que se va a ver el líquido negro. Podemos no ver trombos en cines, ¿sí? Pero cuando hacemos el realce sí lo vamos a ver, ¿sí? En el realce precoz, ¿sí? Así que no contentarse cuando a en un estudio se pide trombo apical o masa apical por eco y en el cine no vemos nada, decir no tiene nada. Hay que ver el realce precoz. Hay que ya pensar en hacer realce precoz cuando en la orden dice masa, trombo, asociar trombo, hay que hacer realce precoz. ¿Sí? No me puedo olvidar del realce precoz, porque si el realce tardío no es concluyente, no puedo volver a inyectar gadolinium. Así que necesito tener un realce precoz para desempatar también. Podemos ver los pacientes que tienen arritmias, trombos en la orejuela, ¿sí? Con la misma sensibilidad que se ve en un transesofágico. Esto se suele ver en los pacientes que tienen amiloidosis, que es una enfermedad de depósito. Suelen tener más trombos en la orejuela y se pueden ver con cine con post-inyección de contraste. Entonces vamos a hacer la última pregunta de la noche. Si a esta imagen que ven acá, si les parece por los cines, si es tumor o trombo, uno dice, es masa hipointensa, no puedo saberlo. Bueno, entonces le pido un realce precoz y voy a tener cosas distintas. Entonces, con esto ustedes, ¿cuál dirían, cuál es el tumor? Vamos a ver a resonancia. Pregunta 5. ¿Cuál es el tumor? Es la pregunta. Si el 1 o el 2. O sea, la imagen que estaba a la izquierda de ustedes o a la derecha. ¿Cuál es el tumor? Respondieron 3 de 6. Respondieron 4 de 6, soy así muy plomo, lo sé. Es lo que hay. Bueno, ¿alguno más que quiera arriesgar? Tarán, tarán. Chachacham. Bueno, nadie más quiere participar. Finalizar. Compartir, muy bien. ¿Sí? El tumor es el que podemos verlo porque tiene un realce precoz que está perfundido, ¿sí? Entonces este realce precoz ya desde el vamos nos orienta, esa masa que estamos viendo no es un trombo, es un tumor cirujano, ¿sí? Esto nos dice que es un trombo, ¿sí? Y las dos tienen el mismo aspecto en el cine, ¿sí? Así que siempre pensar masa, tengo que pensar en un realce precoz, que nos va a ayudar un montón. Entonces, para ir resumiendo, que ya estamos en horario, sí, 20:40, era un poquito más larga, pero bueno, había temas que había que tocar. Cosas a favor de benignidad, que sean las cavidades izquierdas, tanto aurícula como ventrículo, es más de benigno, que sean las derechas es más de maligno, si es algo intracavitario, es más de benigno, piensen en el mixoma, algo chiquito es benigno, algo que es muy grande, que se mete en el pericardio, que es intramural, ahí yo tengo que sospechar que es maligno, que sea bastante definido en límites, es algo benigno, a diferencia de algo que se infiltra estructuras, comprime coronarias, eso no está bueno. Que sea algo homogéneo es benigno, a diferencia de lo maligno. Que esté poco o nada perfundido y que no tenga realce mejor. Y si no tiene otras cosas de derrame pericárdico, de derrame pleural, hablan más a favor de lo benigno, ¿sí? A diferencia de esto.
es como un pantallazo global después de terminar el estudio, sacar estas conclusiones y tratar de definir, ¿sí? Pero igual, salvo que sea un trombo y que el paciente se anticoagule y se repita la resonancia 2 semanas después, uno generalmente cuando define que no es un trombo, probablemente vaya, salvo el paciente que no tenga 80 años y sea una cosa benigna, como un lipoma, por ejemplo, que no comprometa nada, tal vez ahí no se haga nada, pero en general las masas a la larga pueden ir a cirugía, ¿sí? Y como para resumir, última tablita de las características, el trombo, si en el T1 podemos verlo como si es algo crónico, algo hipointenso, y si tiene bastante poca duración, podemos no verlo o ser hiperintenso. No cambia con la grasa, con la supresión grasa. En el T2 STIR pasa lo mismo, es algo hipointenso cuando es crónico, y si es reciente por el alto contenido de agua, va a tener más hiperintensidad, porque piensa que es sangre fresca, que está todavía hidratada, después se va así la fibrina y los glóbulos rojos se van aplastando y el contenido de agua va disminuyendo y el T2 STIR va disminuyendo. Y fundamental que los trombos no tienen captación de gadolinio. Un mixoma, que es lo más frecuente, puse acá las dos más frecuentes que vamos a ver en nuestras vidas, no quita que veamos esta, pero lo más frecuente que vamos a ver, mixomas, isointenso en T1, isointenso cuando se hace supresión grasa, ahí ya descartamos esto que es el lipoma. En el T2 STIR es bastante acuoso porque dijimos que es algo mucoso, como las características del moco de la nariz, y es heterogéneo en el realce y el pedículo suele ser más fibrótico. El lipoma anula con la supresión grasa del T1, esto es la clave, y no capta en el realce tardío porque no es zona fibrótica, son adipocitos nomás. El fibroblastoma es isointenso en T1, y en T2 STIR puede ser hipointenso y tiene captación de realce, y los angiosarcomas son cosas asquerosas que infiltran, son heterogéneos por donde lo querramos ver. El linfoma es algo que parece bastante compacto y chiquitito y tiene poco realce, pero es bastante así isointenso. Y las metástasis tienen poco T1, mucho T2 porque tienen edema de la inflamación, porque están dividiéndose las células a lo loco, y tiene mucho heterogéneo, el realce es heterogéneo por toda la necrosis que está teniendo la metástasis que se divide a lo loco, ¿sí? Así que bueno, llegamos al fin. 3 pesos pesados en 1 hora y 40 más o menos, porque empezamos así medio tarde. Así que bueno, hoy somos pocos. Así que bueno, los que quieran hacer preguntas, sean bienvenidos. Bueno, no vemos que nada. Lunes gris. Siempre que digan la orden por más ocupante. Sí, siempre que diga, ¿cómo es la pregunta? Siempre que digan la orden por más ocupante, ¿qué? Hacemos contrastes. Sí, sí, sí. Hacemos contrastes porque tenemos que, no me sale la palabra, tenemos que usar todas las herramientas que tenemos, porque tenemos que ver el realce precoz, querés decir, no tardío, el realce precoz. Exacto. Tenemos que hacer todo lo que tengamos. T1 con supresión, T2 STIR, realce precoz, realce tardío, perfusión, todo lo que tengamos a mano, porque van a ser información extra que vamos a tener, ¿sí? Entonces tenemos que descartar si es trombo, así que hacemos realce precoz. Quizás el realce tardío sale mal, el paciente ya está cansado, respira mal, se mueve,
sale un artefacto fulero y no podemos sacarlo, y sale re mal, y el RASE precoz tal vez nos salvó y diciéndonos, sí, esto es un trombo, listo. O el paciente apretó la chicharra y en la perfusión nos salvó que está poco perfundido, y se sintió mal por el gadolinio, está poco perfundido y la perfusión nos dice es algo benigno porque está hipoperfundido. Y el paciente después lo tuvimos que sacar. Puede pasar. Así que siempre hacer todo lo que tengamos a mano. Y RASE tardío, sí, sí, porque hay que ver si tiene así inflamación activa, fibrosis tiene, no tiene. Son parámetros que nos van a orientar a si es benigno o es maligno, que básicamente va a ser la premura que le vamos a decir al cirujano como, che, apurate a sacar esto porque es maligno. O como, no, me tocó una señora una vez que tuvo una masa intraventricular izquierda, septal apical, que protruía a la luz y que tenía el chemical shift. Entonces, y que tenía con T1 y T1 con supresión grasa, como era tan chiquita, se veía que algo se suprimía, pero era tan chiquito que no se podía diferenciar bien como, sí, resuprime. Pero en el cine tenía el chemical shift que daba idea de como, che, esto está hecho de lipoma. Y la señora, como tenía 80 y pico de años, dijeron, bueno, no la tocamos ni con un puntero láser. La señora consultaba por hallazgo de eco, no tenía ni arritmias ni nada, tenía varios Holter y eso puede dar arritmias por irritación, pero no tenía nada. Dijeron, bueno, la vamos a tocar 80 años, besito en la frente y que siga su ruta en esta vida. Así que orienta al decirle al cirujano es maligno o no. Así que bueno, me acuerdo, claro, Lorena, me habías mandado vos, Lore, sí, sí, sí. No me olvido más la viejita, al final nos operó esa viejita, ¿no? Tengo las imágenes, muy bien. Bueno, muy bien, vamos, salvamos una vida. No sabemos si la salvamos, pero al menos no se murió por iatrogenia nuestra y del cirujano. Eh, Así que bien, es verdad. Grande, Lore, que me mandaste ese paciente. Eh, Así que bueno, nos vemos para la próxima, que tenemos miocardiopatías, que ahí hablamos de algunas secuencias nuevas y miocardiopatías muy frecuentes que se ven, como son la miocardiopatía hipertrófica, que es un gran baluarte de la resonancia para diagnosticarlo. Y ya después empezamos viendo casos. Vamos a tratar de que los casos van a ser preguntas que van a tener que responder ustedes. Yo voy a hablar poco y nada. Así que va a ser todo ping pong, votación, ¿sí? Así que eso. Pero bueno, la próxima todavía es clase, así que viene miocardiopatías. Así que bueno, nos vemos. Chau, chau, buena semana para todos.